Resumen del libro a los Romanos. El libro de Romanos es una de las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y es considerado uno de los textos más importantes de la teología cristiana. A continuación, se presenta un resumen que abarca sus principales temas y enseñanzas, contexto histórico y cultural. La carta fue escrita por Pablo alrededor del año 57 después de Cristo, mientras se encontraba en Corinto, y está dirigida a la iglesia en Roma, que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. La comunidad cristiana en Roma enfrentaba tensiones entre estos dos grupos, lo que llevó a Pablo a abordar temas de unidad y la naturaleza del Evangelio. Estructura y temas principales. Introducción. Romanos capítulo 1, 1-17. Pablo se presenta como apóstol y establece el propósito de su carta, que es exponer el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 16, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La condición humana. Romanos capítulo 1, 18 al capítulo 3, 20. Pablo argumenta que todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Describe cómo la revelación de Dios en la creación es suficiente para condenar a aquellos que no lo reconocen. En este contexto, Pablo cita el Salmo 14 para enfatizar que no hay justo ni aun uno. Justificación por la fe. Romanos 3, 21 al 5, 21. Pablo introduce la doctrina de la justificación, explicando que es a través de la fe en Jesucristo que los pecadores son declarados justos ante Dios. Utiliza el ejemplo de Abraham, Romanos 4, para ilustrar que la fe, y no las obras, es el medio por el cual se recibe la justicia. La vida en el Espíritu, Romanos capítulo 6, 1 al 8, 39. Pablo aborda la transformación que ocurre en la vida del creyente. Explica que, al ser bautizados en Cristo, los creyentes mueren al pecado y viven en una nueva vida. En Romanos 8, Pablo habla sobre la obra del Espíritu Santo, la adopción como hijos de Dios y la seguridad de la salvación. La soberanía de Dios. Romanos capítulos 9 al 11. Pablo reflexiona sobre el papel de Israel en el plan de salvación de Dios. A pesar de la incredulidad de muchos israelitas, Pablo sostiene que Dios no ha rechazado a su pueblo y que hay un remanente fiel. También habla de la inclusión de los gentiles en la salvación. Instrucciones prácticas. Romanos capítulos 12 al 15. En esta sección, Pablo ofrece exhortaciones sobre cómo vivir como cristianos. Habla sobre la importancia de la unidad, el amor, el servicio y la sumisión a las autoridades. También aborda la relación entre los creyentes fuertes y débiles en la fe. Conclusión y saludos. Romanos 16. Pablo concluye la carta con saludos a varios miembros de la iglesia en Roma y una advertencia contra aquellos que causan divisiones. Conclusión. El libro de Romanos es fundamental para entender la doctrina cristiana, especialmente en lo que respecta a la justificación, la gracia y la vida en el Espíritu. Su mensaje de salvación por la fe y la inclusión de todos en el plan de Dios resuena a lo largo de la historia de la Iglesia y sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Gracias por visitar mi canal. No olvides darle un me gusta y de suscribirte.